buenos días. Vamos a retomar entonces el evento académico con un tema que es bastante frecuente e incapacitante, como es el manejo del paciente que tiene una radiculopatía aguda, y vamos a establecer algunos parámetros diagnósticos y terapéuticos en este tipo de pacientes, a la vez que vamos a acercar un poquito más la definición y el criterio diagnóstico de la radiculopatía como tal. Primero es muy importante definir la radiculopatía y diferenciarla de la radiculalgia. La radiculalgia es el síntoma doloroso, usualmente dolor de características de tipo neuropático, en la región de uno o más dermatomas, sea en extremidades superiores, en extremidades inferiores e infrecuentemente también en región tóraco-abdominal, que ocasionalmente podemos ver este tipo de síntomas de dolor radicular. Pero radiculalgia como tal es simplemente la expresión del síntoma doloroso en el paciente. Radiculopatía es un síndrome como tal en el cual ya no solamente es la sensación dolorosa, sino que aparece una alteración objetiva en la parte motora asociada al dermatoma comprometido. Entonces, este sí es un dolor que, además de ser bastante molesto, tiene consecuencias en la parte motriz y hallazgos en el examen clínico, como lo vamos a ver enseguida. En cuanto a la presentación, no es una enfermedad extraña. Yo pienso que todos quienes trabajan en servicios de urgencias o en servicios de medicina general frecuentemente verán este tipo de pacientes. Ahí vemos la prevalencia y cabe también establecer que es la causa más frecuente de consulta de todos los dolores neuropáticos. Entonces es bastante importante aprender a diferenciarlos, a diagnosticarlos y hacer un adecuado tratamiento de estos pacientes. Vamos a mirar algunos tipos de causas frecuentes de radiculopatías. La más frecuente de todas es la hernia de núcleo pulposo, seguida por la estenosis del canal espinal. Son, digamos, enfermedades como tal que provienen de la columna. Pero también podrá ser frecuente encontrar en ciertos pacientes infecciones que comprometan el neuroeje, enfermedades neoplásicas, sean primarias o sean metastásicas, neuralgias posherpéticas, y recordemos que en el 5% de los pacientes con neuralgia posherpética no hay el antecedente del brote típico del herpes zóster, entonces hay que tener una sospecha clínica bastante fundamentada para su diagnóstico. Neuropatías como tal, sean de origen inflamatorio, como podemos ver en enfermedades sistémicas como la diabetes, la espondilitis, el Payet, la aracnoiditis o la sarcoidosis, o una bastante frecuente como es el síndrome del músculo piramidal, en la cual la irritación periférica sobre el nervio ciático produce no solamente una sintomatología dolorosa, sino hallazgos objetivos también en el examen físico. Hay factores de riesgo, como en la mayoría de las patologías que nosotros vemos diariamente, y estas están también establecidas. Los factores de riesgo es más frecuente en el sexo femenino, en pacientes con sobrepeso, la historia o el antecedente de tabaquismo, antecedentes de dolores lumbares previos, pacientes con compromiso de su estado emocional, no necesariamente depresión como tal, pero sí trastornos emocionales, aquellos quienes desarrollan actividades físicas pesadas, sea físicamente por su trabajo o por sus actividades deportivas, o los que están expuestos a vibración. El pronóstico en general es bastante bueno. La mayoría de los pacientes se alivian en un término corto. Vemos como el 60% de los pacientes con radiculopatías han resuelto su problema en los primeros 3 meses. Y esto es porque generalmente, como veíamos ahora, las causas y, digamos, más importantes de desarrollo de radiculopatía son las causas inflamatorias en columna. La mayoría son de buen pronóstico. Pero 30% de los pacientes pueden pasar a tener ya síntomas crónicos en la expresión de su enfermedad. Recuerden que para nosotros, quienes trabajamos en dolor, definimos el dolor crónico como aquel síntoma que persiste después de haberse iniciado la enfermedad o el causal por 3 meses consecutivos. Entonces, tenemos 30% de estos pacientes que pueden desarrollar dolor crónico como tal. Y obviamente el pronóstico va a estar muy de acuerdo al tipo de diagnóstico que se le haya hecho al paciente como causa de su patología. En cuanto a la evaluación de estos pacientes, pues no difiere la evaluación de este tipo de pacientes sobre ninguno otro de los que nosotros normalmente estamos
enfrentados, hay que hacer una buena anamnesis, un examen físico detallado, cuando es necesario solicitar ayudas diagnósticas y descartar las banderas rojas. Las banderas rojas son aquellos puntos de impacto en los cuales tenemos que ser más agresivos en la parte diagnóstica porque merecen un tratamiento mucho más rápido, digámoslo así, por las consecuencias que puedan tener. Entonces, se han establecido estos criterios como las banderas rojas asociadas al paciente con radiculopatía. Aquel que tiene una crisis en edades tempranas, un dolor radicular con alteraciones motoras antes de los 20 años o después de los 55 años, antecedente de un trauma que generó el síntoma actual. El paciente que ha venido con dolor lumbar crónico progresivo y que cada vez va empeorando hasta llegar a este tipo de síntomas, los antecedentes de algún tipo de enfermedad cancerosa o maligna en el paciente, recordemos mama y próstata como los más importantes en este tipo pues, de antecedentes. Los pacientes que crónicamente están utilizando esteroides o los farmacodependientes, los pacientes inmunosuprimidos o con SIDA, porque son pacientes propensos a desarrollar enfermedades infecciosas en cualquier región y especialmente en la parte lumbar o en la parte, paravertebral, que puede, digamos, en cierta forma, poner en riesgo estas estructuras nerviosas de ellos mismos. Aquel paciente que ha tenido una pérdida de peso inexplicada, malestar general, dolor nocturno, las deformidades previas en columna espinal, las infecciones y la alteración en la función neurológica como banderas rojas, y en estos tenemos que ser mucho más agudos en el diagnóstico. Evaluar muy bien los factores precipitantes. ¿Qué hace que al paciente se le manifieste más su dolor? Entonces, en el paciente con enfermedad, por ejemplo, radicular, el valsalva, ¿sí? La posición de pie, pujar, cargar peso. En el paciente que tenga una inestabilidad de la columna lumbar, los cambios de posición que generan el dolor radicular, ¿sí? Etcétera, estar acostado, todas estas cosas, mirar cuál es el factor precipitante que genera su dolor, cuál es la región de distribución del dolor, qué tipo de dolor. En esto es muy importante diferenciar el dolor somático del dolor neuropático. Y si el dolor neuropático con miras al tratamiento es un dolor más de tipo ardor o quemadura, o es más un tipo de dolor parestesia o corrientazo, porque nos podría dar también algunos tipos de, digamos, de pistas para qué tipo de medicamento iniciar en él. Lo mismo que factores también alivian su dolor que muchas veces nos ayudan también a establecer diagnósticos. En el examen físico, en la inspección, la postura del paciente, la incapacidad real que tenga para la marcha y los cambios de posicionamiento. Ahora vamos a hacer un poquito de un análisis más detallado de cómo se evalúa la sensibilidad y la fuerza, los arcos de movimiento y definitivamente, como esta es una enfermedad en la que está comprometido el sistema neurológico del paciente, un buen examen neurológico orientado a encontrar la causa. Recordamos y todos sabemos pues de lo de los dermatomas, mirar si la distribución del dolor corresponde a una distribución dermatómica o no, que también nos haría acercar mucho al diagnóstico, pero recuerden que las neuropatías o las radiculopatías no solamente se circunscriben a un solo nervio, entonces muchas veces aunque tengan una distribución dermatómica, el no tenerla tampoco va a sacarnos del diagnóstico a un paciente con causas de radiculopatía como tal. En el examen neurológico dirigido a mirar las estructuras nerviosas cervicales, recordemos entonces el buen chequeo de la sensibilidad. Aquí vemos cómo es la distribución normalmente de los dermatomas a nivel de extremidad superior, de mano. Hay cierto tipo de raíces que tienen hallazgos específicos para esta raíz, entonces por eso chequeamos la fuerza del hombro en el deltoides para mirar la raíz C5, el reflejo bicipital para mirar cómo está la integridad de C5, C6, la fuerza en los extensores de muñeca y el reflejo braquiorradial para C6, los flexores de muñeca para C7 y el tricipital, C8 los flexores de dedo y T1 los abductores de dedo. Todo esto nos va a ayudar a acercarnos a la, digamos, en el examen físico a la posibilidad diagnóstica del paciente. Y a región lumbar, entonces también podemos hacer una evaluación específica de T12 a L3, que son pues las raíces encargadas de la fuerza del psoas, evaluar entonces este flexor de cadera, L2, 3, 4, que es la parte de cuádriceps, mirar la fuerza también del cuádriceps, en L4 el tibial anterior y el reflejo patelar, en L5 el extensor del hallux y el reflejo del tibial posterior, y en S1 la flexión plantar y el reflejo aquiliano. Esto nos va a ayudar bastante entonces a evidenciar la radiculopatía como tal.
Recordar también que la SEG es una prueba de examen físico muy sensible, tiene una sensibilidad del punto 91, como vemos ahí, pero es muy poco específica. Si quisiéramos aumentar el rango de especificidad, deberíamos hacer la prueba de la SEG contralateral, que al revés es muy poco sensible, pero muy específica. Y la mayoría de las veces se nos olvida hacerla. Entonces vemos un LASEG positivo y no confirmamos. Entonces siempre que veamos un LASEG positivo, hagamos el contralateral. ¿Cuándo pedir las ayudas diagnósticas? No siempre, ¿cierto? Pero obviamente si tengo un paciente con una bandera roja, si tengo un paciente con una escala de dolor bastante fuerte, con unos antecedentes de no respuesta a manejos médicos que ya se le hayan hecho, pues cada vez vamos necesitando acercarnos más al diagnóstico del paciente con miras a hacer los tratamientos o a remitirlos, ¿cierto? El electrodiagnóstico es una buena ayuda diagnóstica. Miren la sensibilidad del punto 45 al punto 65, muchas veces encontramos pacientes con radiculopatías y con electrodiagnósticos normales. Entonces es un apoyo, y recuerden que todo esto de las ayudas diagnósticas es más un apoyo que realmente establecer un diagnóstico como tal. La resonancia magnética puede tener también unos baches muy grandes en el diagnóstico. En los estudios se han encontrado más o menos en un 30% de los pacientes con radiculopatías claras que no se encuentra la causa en la imagen de resonancia magnética. Entonces no siempre tampoco es un absoluto requisito tenerla para el diagnóstico. La clínica es muy importante en estos pacientes. En el paciente que no se le puede hacer una resonancia magnética porque tenga un marcapaso o algún otro antecedente que lo contraindique, la mielotomografía es una opción de imágenes. El tratamiento siempre se debe hacer de acuerdo al tipo de diagnóstico que se le realizó al paciente. Obviamente, si es un paciente que tiene una malignidad, el manejo primario de su malignidad va a ser predominante, ¿cierto? Esta parte de hacer un tratamiento muy individualizado es muy importante en estos pacientes. El manejo conservador obviamente se puede establecer en los pacientes en los cuales la escala de dolor e incapacidad no sean muy altas, y básicamente es esto, pues los pacientes se les indicaba mucho reposo al principio en las radiculopatías, cada vez se les indica menos reposo. El paciente realmente debe estar activo mientras pueda sostener cierto tipo de actividades, pero no se recomienda a este paciente dejarlo quieto o dejarlo acostado. El uso de analgésicos de acuerdo al tipo de dolor, yo pienso que ya cada vez es más claro para nosotros los médicos que manejamos categorías de analgésicos de acuerdo a la intensidad dolorosa. Entonces, si es un dolor de leve a moderado, los antiinflamatorios, ¿cierto? Los opioides suaves, establecer tratamientos de terapia física como coadyuvante, y es muy importante en el paciente con radiculopatía, que sabemos que es un dolor neuropático, establecer el manejo con neuromoduladores. Acordémonos que los neuromoduladores existen de varios tipos, ¿sí? Y en este tipo de medicamentos, pues si la queja es más una ardor o una quemadura, pues nos iríamos más por los antidepresivos viejos, como tipo amitriptilina o imipramina en dosis bajas para quitar la sensación quemante, pero si es más una parestesia, nos iríamos por los anticonvulsivantes tipo carbamazepina, gabapentina, oscarbazepina o pregabalina. Pero es muy importante iniciarlos desde el principio porque la mayoría de las veces se nos olvida, mandamos un analgésico simple y ese analgésico simple no tiene ningún tipo de espectro para control del dolor neuropático, y entonces estamos dejando al paciente desprotegido en el síntoma que realmente lo llevó a consultar, que es el del dolor neuropático. Si este paciente no mejoró y el paciente sigue con bastante incapacidad, pues y se ha encontrado una causa como tal, se pudiera manejar de manera, digamos, más especializada cierto tipo de procedimientos que no necesariamente hay que esperar hasta los 3 meses para ordenárselos al paciente. Recordemos que la causa más frecuente de dolor radicular y de radiculopatía son las hernias de núcleo pulposo en la columna, y estas son patologías que probablemente se vuelvan quirúrgicas si nosotros no le hacemos un tratamiento adecuado al paciente. Se establece que el paciente debe ir a cirugía cuando han pasado al menos 3 meses de haber empezado la sintomatología. Entonces no esperemos los 3 meses para remitir el paciente pues a una consulta más especializada a ver qué otro tipo de medidas terapéuticas se le pueden ofrecer. Se pueden poner esteroides epidurales, los esteroides epidurales no son nuevos, ahí podemos ver cómo desde hace ya más de un siglo se utilizan, la vía caudal está escrita desde 1901, es muy, digamos, eficaz para manejar síntomas radiculares de segmentos bajos o raíces bajas, especialmente las sacras. Cuando es una hernia S1 o una hernia L5 central, nos pudiera dar una buena respuesta terapéutica. La vía transforaminal, que es la que vemos en la imagen, que es acceder
al espacio epidural a través del orificio de emergencia de la raíz, tiene digamos una respuesta positiva en el 75% de los pacientes con hernias de niveles un poquito más altos. Entonces, si estamos hablando de una raíz L4 o una L5 en el foramen o más para arriba, preferimos más bien el abordaje radicular o transforaminal. Definitivamente, si el paciente es un paciente no candidato a cirugía por las comorbilidades que tenga y su dolor neuropático y su radiculopatía son refractarias al manejo farmacológico, entonces se le pueden ofrecer otro tipo de medidas paliativas, como sería la radiofrecuencia pulsada. La radiofrecuencia básicamente es alterar la electricidad del ganglio de la raíz dorsal en una vía de acceso o abordaje muy parecida a la que vemos ahí, transforaminal, para que el ganglio, entre comillas, quede siendo menos reactivo a los estímulos dolorosos y paliativamente podamos disminuir la intensidad del dolor en el paciente. También se pueden hacer pues, inyecciones directas con técnicas como la epiduroscopia y no pusimos aquí la parte de la neuroestimulación, que en algunos de los países también la utilizan muy frecuentemente antes de cirugía, sobre todo en pacientes con limitaciones quirúrgicas. El manejo quirúrgico tiene unas indicaciones muy precisas, ¿cierto? Aquel paciente obviamente con una síndrome de cola de caballo, aquel paciente con un dolor severo en quien se agotaron las medidas terapéuticas que ya hemos mencionado anteriormente, el paciente que tiene un déficit motor progresivo y rápido, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de las banderas rojas, aquel paciente que tiene una enfermedad infecciosa en la columna o cerca de ella como causa, pues hay que tratarla, hay que drenarla, el manejo de tumores y de sus compresiones, o los pacientes con trauma que tengan alteraciones reales de la anatomía a este nivel. Entonces, el manejo quirúrgico tiene unas indicaciones bastante precisas. Entonces, es muy importante en nuestros pacientes acercarnos al diagnóstico, pero la clínica seguirá siendo siempre la primera guía, porque muchas veces encontraremos pacientes remitidos como pacientes con radiculopatía y probablemente lo que tengan es una secuela de dolor neuropático y no tengan ningún déficit objetivo, y esos son pacientes en los que el manejo del síntoma es importantísimo, más no la urgencia de la remisión. Entonces, aquí digamos que es hacer mucho énfasis en la parte de evaluación física en estos pacientes. Muchas gracias.